Vamos a continuar con la segunda parte de el tema que comenzamos la semana pasada, el viernes pasado, por Zoom. ¿Y alguien se acuerda que vimos la semana pasada? A ver si me sé. La deuda parte 1. Y ahora vamos a ver la deuda parte 2. Y la semana pasada yo les comenté, ¿no es cierto?, que íbamos a ver los fundamentos de lo que Dios nos mostraba y nos decía en su palabra a través, ¿no es cierto?, de muchos hombres en la Biblia sobre lo que Dios piensa, lo que Dios declara acerca de la deuda. Vimos muchos pasajes y fuimos estudiando también qué es lo que Dios nos mostraba con respecto a esto. Y esta segunda parte va a ser un poco más práctica, va a ser bastante práctica y vamos a ver bastantes ejemplos. Así está dividido este gran tema de dos viernes. Pero yo no puedo partir esta segunda parte si no hago por lo menos un pequeño resumen o un pequeño, ¿no es cierto?, un resumen. Lo iba a decir en inglés, pero no me iban a entender. Entonces, un pequeño resumen sobre lo que nosotros vimos acerca de la deuda. ¿Qué es lo que vimos primero? Partimos, ¿no es cierto?, viendo que nosotros hemos crecido con la deuda como parte casi de nuestras vidas. Y ahí nosotros hablábamos y veíamos cómo cuando estábamos en el colegio íbamos donde el tío del kiosco y le decíamos: tío, me fía una serranita. ¿Se acuerdan de la serranita? ¿Nunca conocieron la serranita? Se han perdido la mitad de su vida. Gracias, Bea. Gracias, Bea, por comprar serranitas. Éramos 2, por eso la empresa quebró. Entonces veíamos, ¿no es cierto?, que desde chicos nosotros íbamos al kiosco y le pedíamos que nos fiara porque alguien tenía que asumir el costo de eso que yo pedía, ¿no es cierto?, fiado, de eso que yo pedía y asumía esa deuda y la pagaba. Lo mismo cuando yo jugaba fútbol, cuando jugaba hace mucho tiempo, me invitaban a jugar y de repente no tenía la plata de la cancha. Yo te pago. Siempre salía un amigo con plata, yo te pago, pero después yo tenía, ¿no es cierto?, que devolver ese dinero. Y así nosotros nos hemos enfrentado a distintas situaciones, créditos universitarios, hipotecarios, en fin, crédito igual deuda también. Es un compromiso que nosotros tenemos que pagar. Nos hemos enfrentado durante toda la vida con la deuda de manera directa o indirecta. Y también veíamos cómo hoy en día la deuda también es parte del sistema, también es parte del mundo. Hay países donde la deuda es fundamental, donde su riqueza se ha basado en que los ciudadanos se puedan endeudar para que constantemente esté circulando dinero, y eso genera mucha riqueza en los países, pero mencionábamos también que también los hace muy, muy frágiles. Por lo tanto, la deuda también es parte del sistema. Si ustedes viajan a otros países, por ejemplo, para ciertas transacciones no les van a pedir efectivo, sino les van a pedir que tengan una tarjeta de crédito. Si van a hacer algún trámite importante, les van a decir: déjeme ver en sistema. El sistema, siempre sale el sistema. El sistema: no, ¿sabe qué? Usted no tiene movimiento, parece que usted como que no se mueve mucho con tarjetas, con préstamos, no le vamos a poder dar lo que usted requiere. El sistema también se maneja actualmente con la deuda y cómo nos enfrentamos nosotros a esta situación. Porque estamos en esta tierra, vivimos en esta tierra, somos parte de esta tierra, pero nosotros somos ciudadanos del cielo. Y si vivimos en esta tierra, debemos también vivir acá, pero con los principios que el Señor nos ha dado. Y empezamos a ver también cómo en la Biblia el Señor nos muestra lo que nosotros deberíamos tener también en mente con respecto a la deuda. Y uno de los principios principales es que Dios no promueve la deuda. Dios no promueve la deuda, pero sí pone el énfasis en el deudor. Que el deudor, ¿no es cierto?, aquel que se comprometió a pagar, pague, cumpla sus compromisos, refleje a Dios en su compromiso. No promueve la deuda, pero cuando alguien se endeuda, o sea, si usted se endeudó, tiene que pagar.
Tiene que pagar los compromisos que usted adquiere, y eso es importante, y nos va mostrando muchas cosas con respecto a eso. Y uno de los énfasis que hace el Señor es que aquel que se endeuda es igual a un esclavo. Es igual a un esclavo. Y quizás no en términos tradicionales, ¿no es cierto? O como uno entendería a un esclavo. Con una persona, ¿no es cierto?, como amo, pero sí en términos financieros, alguien que tiene una deuda se vuelve esclavo del acreedor. Y mostrábamos versos, ¿no es cierto?, como el Señor decía que viene el acreedor, ten cuidado con las cosas que hace porque te puede quitar tus pertenencias si tú no pagas, y hablábamos de ser aval de otro, y si tú querías ser aval tienes que tener dinero para poder responder en caso que tu contraparte o a quien que tú quisiste ayudar no pagara. Si tú eres aval, tú tienes que cumplir y tienes que pagar ese compromiso por el que tú te haces responsable. Por lo tanto, el Señor nos dice que la deuda, que el que adquiere una deuda debe pagarla, no la promueve, y aquel que se endeuda es igual a un esclavo porque tiene un acreedor o alguien que le coarta su libertad, y en este caso una libertad financiera. Y veíamos cómo el Señor nos llama también a ser libres de cualquier sistema creado por los seres humanos que atenten contra esa libertad que nos ha dado nuestro Señor en Cristo. Libres del pecado, pero esclavos de Cristo. Libres del pecado, pero esclavos de Cristo. Y así es como nosotros, ¿no es cierto?, veíamos el pasaje de 1 Corintios 7:23, el que leímos recién, que dice, por precio fuisteis comprados. Y la semana pasada veíamos cómo Cristo pagó una deuda impagable por nosotros. Y Él, estando en la cruz, sus últimas palabras o parte de sus últimas palabras fueron, ¿quién se las sabe? ¿O quién se acuerda? Consumado es. Consumado es. ¿No es cierto? Que en griego es tetelestai, y que es, o parte de su significado es, la deuda ha sido pagada. Jesús, antes de morir, minutos antes de morir en la cruz, Él dice, consumado es, tetelestai, la deuda ha sido pagada. Esa deuda que adquirimos al ser rebeldes contra Dios en el Edén, que acarrió el pecado para nosotros y la separación de Dios, Cristo nos reúne con Él, hace un puente entre nosotros y Dios. Nosotros podemos acceder al Padre a través de la deuda que Jesús pagó en la cruz. Y Él dice, la deuda ha sido pagada, consumado es. Ahora son libres del pecado, ya no son esclavos del pecado, sino ahora sirven a Cristo, a nuestro Señor. Y ahí nosotros quedamos entonces, vimos como primera parte, ¿no es cierto?, que fuimos comprados por un precio. Cristo en la cruz pagó por nosotros para que nosotros podamos ser libres de las consecuencias del pecado, que es un castigo eterno. Y lo que vamos a ver hoy día entonces es, no os hagáis esclavo de los hombres. ¿Y qué significa eso también en concreto? ¿Qué significa ser esclavo de los hombres? Y la invitación es que si ustedes quieren profundizar, porque obviamente estuve casi una hora hablando el viernes pasado, no les voy a repetir lo mismo, pero ya vamos a subir también el tema de la semana pasada a YouTube. No sé cuándo, pero en algún minuto, Javier se esconde, pero en algún minuto va a estar también online para que lo puedan ver. Entonces vamos a ver la parte B de este versículo que dice, no os hagáis esclavo de los hombres. Y una buena pregunta que nosotros nos podemos hacer es, ¿esclavo de los hombres? ¿Qué significa ser esclavo de los hombres? ¿Qué significa ser esclavo de los hombres? Y voy a pedir prestado un párrafo, una sección que no es mía, sino que lo saqué de un libro, que es un manual de estudio que se llama Doctrina. Y voy a leer
párrafo para que podamos ir conversando un poco de lo que significa ser esclavo de los hombres. Y dice, el mundo mantiene un antagonismo con respecto a Dios. Nosotros al pecar nos separamos de Dios. Y todo lo que hacemos mantiene una diferencia con Dios, si no es, ¿no es cierto?, por Cristo. En el mundo los seres humanos son tentados unos a otros, se instan unos a otros a la maldad, al pecado. En un mundo sin Cristo, ¿no es cierto?, los seres humanos se instan mutuamente al pecado, a la maldad, se tientan mutuamente. Y de este modo incrementan las tinieblas en todos los que moramos. Nosotros somos parte de esta tierra, vivimos en esta tierra, en una tierra, ¿no es cierto?, que ha sido dañada por el pecado, por nuestro pecado. Sin embargo, debemos vivir como ciudadanos del cielo, pero aquellos que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, están ciegos y corruptos por el pecado, y se instan mutuamente, se tientan mutuamente a ejercer sistemas que alimentan ese pecado aún más. Si quieren, pueden buscar conmigo el siguiente pasaje, o lo pueden leer ahí, que es Juan, capítulo 8, los versos 34 y 35. Juan, capítulo 8, los versos 34 y 35, que dicen lo siguiente. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Todo aquel que hace pecado, que es rebelde contra Dios, que va en contra de los deseos y los mandamientos de Dios, es esclavo del pecado. Y el Señor en Corintios nos recuerda que hemos sido comprados por Dios para ser libres del pecado. No hay términos medios. No es que yo pueda decir, no, es que yo quiero ser libre del pecado y tampoco quiero estar con el Señor, quiero estar ahí al medio. No hay términos medios. Si no somos siervos de Dios, somos esclavos del pecado. Si decimos y confesamos que Cristo es nuestro Señor, somos libres del pecado, pero esclavos de Cristo. No hay términos medios. Por lo tanto, lo que nos dice el Señor en Juan es que si nosotros, todo aquel que hace pecado, es esclavo del pecado, de este sistema pecaminoso que yo les leía recién, donde los seres humanos se instan y se tientan mutuamente para seguir pecando. ¿Y en qué cosas el ser humano, o qué cosas ha hecho el ser humano, ¿no es cierto?, que nosotros podamos decir hoy día, oye, parece que podemos ser presa del pecado, podemos ser esclavos del pecado si no reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador? Y nosotros, por ejemplo, cuando vimos la serie de Cantares, vimos que Dios creó el sexo. Lo vimos en el contexto matrimonial, como algo bueno, dado por Dios para ser disfrutado y establecido en la relación matrimonial. Pero el ser humano también ha distorsionado eso que Dios creó como algo para disfrutar y lo ha puesto también como una meta, como algo que alcanzar. Lo veíamos, ¿no es cierto?, también en Cantares. ¿Y qué sistemas relacionados, por ejemplo, al ámbito sexual, creen ustedes que ha diseñado el ser humano para que de alguna manera nos instemos y motivemos mutuamente a pecar? Relacionados al sexo, por ejemplo, que nos puedan hacer esclavos del pecado. La pornografía, alguien lo dijo por ahí. La pornografía, una distorsión de algo tan bello que creó Dios. El ser humano lo toma y lo convierte en algo pecaminoso, y nosotros podemos ver como muchos hermanos, ¿no es cierto?, de nuestra congregación son esclavos de eso, no son libres, son esclavos de la pornografía, esclavos de este sistema, ¿no es cierto?, que ha pervertido el ser humano. El entretenimiento tampoco es malo. ¿Tiene algo de malo que yo vaya, no sé, a Mundo Mágico? No. O quiera ver Netflix. ¿Tiene algo de malo? No tiene nada de malo. Quiera ver una película, qué sé yo. ¿Qué sería lo malo, por ejemplo, dentro del entretenimiento?
una maratón de series, ¿no es cierto?, que claramente horas mal administradas por nosotros, que, ¿no es cierto?, pueda generar algún desajuste en varios aspectos. Entonces podemos también ser presa y nos hacemos adictos. O sea, ya veo uno y veo otro capítulo y otro y soy esclavo y no lo puedo dejar, es más fuerte que yo. Lo dejo cuando quiero, aquí ya no corre. O tengo Netflix y Disney Plus y Star Plus y HBO Max y un montón y empiezo y de repente ni siquiera los puedo pagar, pero los tengo que tener porque la serie que van a dar ahí la tengo que tener, entonces tengo y ya se pudrió todo. Y somos esclavos de eso, somos esclavos de esas cosas. ¿Para qué hablar de las drogas, ¿no es cierto?, que también esclavizan al ser humano, o otras personas que se van en pos de filosofías, huecas filosofías, ¿no es cierto?, y se meten y son presas de eso y no pueden salir de ahí y son esclavos también de ese tipo de pensamientos o otro tipo de cosmovisiones que no los sueltan, que no los dejan en política, arte y un montón de otras cosas más. Y en términos, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando, el materialismo, la avaricia, la ostentación, también son parte, ¿no es cierto?, de esto que nosotros hemos llamado, ¿no es cierto?, Dios y el dinero, pero como una forma de poder hablar del dinero, de los bienes materiales, de nuestra administración y de los deseos de Dios. Entonces vemos como el materialismo, avaricia y todo esto se contrapone a los deseos de Dios y también somos esclavos muchas veces de esas cosas. Pero en términos de la deuda, específicamente, ¿en qué aspectos nosotros podíamos ser esclavos de la deuda? Por ejemplo, la deuda podría fomentar una insatisfacción, ¿no es cierto? Se me presenta la posibilidad de poder adquirir algo que yo creo que me va a satisfacer de alguna manera y lo puede fomentar. La deuda podría fomentar la insatisfacción. Podría fomentar el de alguna manera creer que más es siempre mejor. Yo puedo ir por la calle, vitrina, o entro a internet, un banner, y digo, ¡uy! Ahí está la lavadora X3 que necesito, Mademsa, en 80 cuotas, precio contado. No la necesito, pero el día de mañana podría necesitarla. Ustedes no saben las necesidades que se pueden presentar en el futuro. Y la compro, siendo que tengo mi lavadora buena y funcional. Entonces puede fomentar cosas que yo quizás no necesito. La deuda me puede dar algún tipo de privilegio, poder acceder a viajes, ¿no es cierto?, a disfrutar de cosas que yo podría pagar, pero ¿a qué costo? ¿A qué precio? Y lo que les mencionaba recién, ¿no es cierto?, comprar cosas que yo puedo creer en un futuro incierto que yo podría llegar a necesitar. Entonces, la deuda nos hace esclavos, y estas son algunas de las cosas quizás de las que la deuda nos podría hacer esclavos también. Y una de las preguntas que también vimos de manera muy cortita quizás, pero nos cuestionamos si es legítima la deuda. Si bien Dios no promueve la deuda y no hay un ataque directo a la deuda, sino más bien aquel que no quiere pagar sus compromisos, creo que es muy válido también cuestionarse si es legítima la deuda. ¿Y qué creen ustedes? ¿Será legítimo endeudarse? ¿Podríamos endeudarnos en algún minuto? Y la verdad es que puede llegar la instancia donde a lo mejor nosotros nos vamos a ver quizás en este sistema en el que nosotros estamos inmersos, en este mundo en el que estamos inmersos, nos podemos llegar a ver beneficiados de alguna manera de algún crédito o alguna deuda. Por ejemplo, un accidente. Un accidente, ustedes saben que la salud aquí se tiene que pagar
Llegan, tienen que financiar y de alguna manera, si no tienen recursos y no han podido conseguir dinero de ningún otro lado, quizás se van a tener que endeudar para poder pagar los costos que ese accidente traiga consigo. Alguna enfermedad catastrófica. Nos vamos a ver obligados de alguna manera a poder financiar ese tratamiento. O casos de supervivencia también. Pueden haber muchos tipos de necesidades en las que a lo mejor el techo y la alimentación se van a ver en juego y yo me voy a ver necesitado, ¿no es cierto?, de poder adquirir un compromiso. Pero son casos muy puntuales y muy extremos también. Y no son los únicos, no es que sean estos tres, pueden haber, o sea, de hecho hay y los vamos a conversar también en un rato más. Entonces, hay una deuda que es legítima, que es en casos, ¿no es cierto?, extremos, donde la vida de una persona está en juego, pero eso no quita que tú dejes de ser esclavo cuando adquieras ese compromiso y te veas forzado a lo mejor a asumirlo. Pero está esa opción, de alguna manera, y que puede que en algunas instancias nos veamos con la obligación de adquirir una deuda, un compromiso, un crédito. Pero ¿cuándo no es legítima la deuda? ¿Cuándo no es legítima una deuda? Cuando fomenta mi pecado. Cuando la deuda fomenta mi pecado, como el materialismo, envidia, avaricia, la ostentación, o las inseguridades sobre el futuro, o para poder justificar mi administración ineficiente de los recursos que Dios me ha dado, claramente no es una deuda legítima. No es una deuda legítima. Son dos casos súper distintos, versus una deuda legítima a una deuda ilegítima. Pero en ambos casos yo sigo siendo esclavo de aquel que puso esa plata para que yo pudiera adquirir un producto o un servicio. Entonces, preguntas que yo me podría hacer, por ejemplo, en términos muy prácticos, cuando yo quiero adquirir algún compromiso, por ejemplo, es para empezar a distinguir si efectivamente el compromiso que yo voy a adquirir es legítimo o no. Preguntas como esta, por ejemplo, dice, ¿por qué endeudarme en cambiar el auto si el que tengo aún tiene vida útil por delante? ¿Para qué cambiar mi auto si el que tengo aún tiene vida útil por delante? Distinto es cuando el auto ya me he dejado botado un par de veces, ya lo he llevado al mecánico y quizás ese vehículo es una herramienta para mi trabajo, ¿no es cierto?, incluso dentro de lo ministerial, y de una forma muy sabia y prudente, como lo vamos a ver también en un rato más, yo a lo mejor podría adquirir un vehículo. Pero si mi auto está funcionando, ¿para qué me voy a comprar otro? ¿Qué hay detrás de esa compra? Una pregunta importante que uno podría hacerse en ese caso puntual. ¿Por qué endeudarme en cambiar el televisor si podría ahorrar para comprarme uno? ¿Necesito una tele curva en mi pieza? Lo más probable es que no. Entonces, ¿por qué debería endeudarme por algo que ni siquiera a lo mejor es una necesidad en mi vida? Y si a lo mejor tengo la posibilidad de obtenerlo, no quiero demonizar el objeto, pero vimos también que el ahorro, al parecer, es lo que Dios promueve en su palabra para que nosotros podamos adquirir cosas también, que no podamos pagar inmediatamente. ¿Necesito endeudarme para cambiar el teléfono? ¿Necesitaré tener el último iPhone? ¿O podré quedarme con el mío, que tengo que esperar como 3 horas para que se encienda? ¿Necesito tener el último teléfono? ¿Necesito endeudarme más encima para tenerlo? Porque a lo mejor puedo tenerlo, ¿por qué no? Pero ¿necesito endeudarme para tenerlo? ¿Podría ahorrar para tener ese teléfono y estar tranquilo sin deberle nada a nadie? ¿O hay ostentación? ¿O hay materialismo? ¿Qué hay detrás de lo que yo estoy adquiriendo? ¿Es una deuda legítima? ¿Es ilegítima? ¿Qué es? Es una buena pregunta. ¿Y saben lo que pasa cuando nosotros, de alguna manera,
empezamos a adquirir de forma desordenada compromisos, pasa algo que está en un libro que se llama Finanzas Bíblicas, de Héctor Salcedo, que es un pastor, y él lo llama la tormenta perfecta. Y esto es un clásico caso que quizás todos vivimos en algún momento, pero que es súper cierto y es súper real. Cuando nosotros vemos o administramos los recursos que el Señor nos ha dado de forma desordenada, nosotros podemos caer en esto que se llama la tormenta perfecta. ¿Y de qué se trata? Que resulta que llevamos una vida, como lo vimos la semana pasada y durante los otros temas también, donde consumimos más de lo que podemos pagar. O sea, estoy mensualmente o constantemente en números rojos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo gano 100, pero mensualmente mis gastos son de 120. Gasto más de lo que puedo pagar. Primer síntoma de esta tormenta perfecta. No estoy teniendo una buena administración de mis recursos. Importante, ¿no es cierto? Hay falta de contentamiento muchas veces en este tipo de gastos, no hay sabiduría en gastar. Tengo constantemente números rojos. Luego, estoy habituado a tener compromisos con cosas o con servicios que están por sobre lo que puedo pagar. O sea, aparte de darme gustos que no puedo pagar, tengo grandes compromisos que tampoco se ajustan a mi realidad económica. Eso pueden ser cosas grandes como departamentos, casa, auto. Aparte de que ya no soy un buen administrador y estoy siempre en números rojos. ¿Y cuándo comienza la tormenta perfecta? Cuando vienen los imprevistos y no tengo ahorros. Una enfermedad, un accidente y ahí me fui a la B. Ya no puedo cumplir, no hay caso. Y empieza la bicicleta y empiezo a pedir prestado y a no pagar mis compromisos. Empiezo con estas repactaciones y empiezo a meterme en un laberinto del que si yo no me aferro al Señor y ordeno mi vida, va a ser muy difícil poder salir. Durante toda esta serie, el llamado que les hemos hecho, porque Dios habla mucho del dinero en la Biblia, y lo habla porque para Dios es importante que nosotros aprendamos a ser buenos administradores de lo que el Señor nos da, tanto de mi sueldo como de los bienes materiales que yo tengo. Entender que lo que tengo no me pertenece, que soy administrador de Dios. Y nosotros muchas veces quizás hemos sido irresponsables y malos administradores con lo que el Señor nos da. Pero chiquillos, si ustedes están en la tormenta perfecta y no pueden salir, hay esperanza. Hay esperanza. Entonces, si ustedes están metidos en esta tormenta, como le dice este autor, y quizás quisieran aspirar a más cosas, acá hay preguntas que pueden ser muy obvias, pero que es necesario que se las hagan. Porque si están endeudados, pueden hacerse la siguiente pregunta. Si no tengo ahorros y estoy endeudado, ¿podré comprar una casa con un crédito hipotecario? Porque capaz que ni me la den, que ni me den el crédito. Pero si se los llegan a dar, ¿podré yo o será sabio adquirir un crédito hipotecario si no tengo un orden financiero como el Señor me lo ha mostrado en su palabra? ¿Será sabio adquirir un crédito o pensar siquiera en comprar un departamento, una casa? ¿Será el tiempo o no será el tiempo? ¿Podré obtener o será sabio obtener el crédito automotriz, un crédito automotriz, si mis finanzas a lo mejor no están ordenadas? Si estoy constantemente recurriendo a la línea de crédito para poder llegar a fin de mes, ¿será la forma? ¿Será el tiempo? ¿Podré endeudarme para empezar un emprendimiento
¿Será un crédito, una deuda legítima empezar un emprendimiento si quizás mi situación financiera no es la que el Señor desea para mí, ni aquella que le da gloria y honra? Preguntas que nosotros deberíamos hacernos si estoy quizás en una tormenta perfecta, o estoy metido en las deudas y he tratado y no he podido salir. Y debemos cuestionarnos constantemente si el Señor ha puesto convencimiento en nuestros corazones de que, Señor, he pecado en esta área y quiero ordenarme, pero no sé cómo. Son preguntas que son importantes para nosotros. Entonces, si tengo cosas que debo considerar si estoy en esta situación, si tengo déficit en mi presupuesto, tengo compromisos significativos por encima de mis posibilidades, tengo un déficit en mi presupuesto, considerar eso, si es que estoy, ¿no es cierto?, en una situación complicada con mis finanzas. Si tengo compromisos significativos por encima de, ¿no es cierto?, de mis posibilidades. Considerar si tengo ahorros y cómo estoy haciendo utilización de estos ahorros. Y si estoy también metido como en esta tormenta perfecta, o como yo quiero ver mis finanzas, una frase que deberíamos evitar es: después vemos cómo lo pagamos. Se rieron. Los caché. No. Que esa es clásica. Yo le he dicho en más de una oportunidad en todo eso. Después vemos cómo lo pagamos. Entonces, tenemos distintas situaciones y distintas también formas de poder ver efectivamente si mi deuda es legítima o no es legítima. Pero, ¿qué puedo hacer si ya estoy endeudado? ¿Qué puedo hacer? Y en realidad, en cada situación y en cada cosa que nosotros vivimos, siempre hay dos partes y hay dos áreas. Cuando yo estoy endeudado, tengo que recordar que estoy siendo esclavo de los hombres, que hay un sistema pecaminoso que me tiene esclavizado, y en este sentido estamos hablando de las deudas. Y hay dos tipos de estrategias, por decirlo de alguna manera. Dos tipos de estrategias. Una es una estrategia espiritual y la otra es una estrategia financiera. Una tiene un carácter espiritual y la otra tiene un carácter práctico. Y lo importante de esto, chiquillos, es que no puedo pasar a la parte práctica si no tengo resuelta la parte espiritual. ¿Qué creen ustedes o qué piensan de qué creen que se trata la estrategia espiritual? ¿Habrá algún valiente? No. Arrepentimiento. Sí, pero eso es como para ya quizás un poco más práctico, pero sí. Pero tiene que ver con lo que nos dice la PAME, arrepentimiento. Lo primero que tengo que hacer para poder salir de una deuda es reconocer que he pecado contra Dios y que he sido un mal administrador de sus recursos, no de mi dinero, de mis bienes. No puedo salir de una deuda si no he reconocido ante Dios que le he fallado y que estoy arrepentido y que quiero cambiar. El arrepentimiento es el primer paso. ¿Qué otra cosa creen que es útil en una estrategia espiritual? Ser agradecido. Contentamiento. El ser agradecido con lo que tengo. Porque si tengo lo que tengo es porque Dios ha querido que yo lo tenga. Arrepentimiento y ser agradecidos. Gratitud. Hay gente que vive triste o inconforme, que nada la llena porque no son agradecidos de lo que Dios les ha dado.
Si ustedes se parten el lomo trabajando y tienen lo que tienen, es porque el Señor quiere que eso tengan. Y debemos aprender a vivir con 10 y con 100. Arrepentimiento y gratitud. ¿Qué más podría ayudarnos en una estrategia espiritual? Buscar consejo. No somos islas. No somos islas. Si a mí me cuesta el tema financiero, ¿qué creen que debería hacer? Buscar ayuda. Buscar ayuda. Y a veces somos re buenos para contar ciertas partes. No, pero que ni se metan en mi cuenta corriente, porque el foso así, pero va a llegar hasta... Pero el Señor quiere que nosotros podamos ser libres en todas las áreas de mi vida. No solamente en lo sentimental, en lo laboral, eso incluye también mis finanzas. Por lo tanto, si a mí me cuesta y estoy siempre en números rojos, a lo mejor voy a tener que observar y ver a alguien, algún hermano que me pueda ayudar para poder crecer también en la administración de mis recursos, que me dé una perspectiva distinta y que me diga, oye, a ver, ¿en qué estás gastando tu plata? Ya, ¿cuánto sushi al mes? Ya, a ver, ahí está, sacamos el sushi, da. ¿Cuánto estás pagando en arriendo? ¿Cuánto estás gastando aquí? ¿Por qué estás gastando acá? Son cosas que pueden sonar muy fáciles, pero no son sencillas. Pero parte de una estrategia espiritual es también saber cuando necesito ayuda, y pedir ayuda no es malo, ni me hace menos. Es necesario. El arrepentimiento, la gratitud y el buscar ayuda en el cuerpo de Cristo es parte también de una estrategia espiritual. ¿Qué más debería considerar dentro de una estrategia espiritual? ¿Pedir auxilio directamente a Dios? ¿Sí? 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 ¿Qué más consideran ustedes que puede ser? Los frutos del Espíritu, finalmente. El dominio propio. La misma iglesia, los mismos hermanos con lo que hemos compartido, las luchas que tenemos nos van a ir diciendo si hemos crecido o no. Entonces es importante dentro de esta, comillas, estrategia espiritual, poder entender que no estamos solos y que necesitamos del cuerpo también, de pastores, líderes, amigos dentro de la congregación que me ayuden a poder ordenar mis finanzas y vivir vidas con testimonios que el Señor quiere que nosotros tengamos. Eso es parte, podrían haber muchas cosas más, tampoco la idea es que aquí las abordemos todas, porque si no nos quedamos sin micro y vamos a tener que endeudarnos en un Uber. No. Entonces, ¿qué es importante, chiquillos? Como paso 2, les dije que esta segunda parte era como bien de aplicación y bien práctica. No podemos pasar a una estrategia financiera si no hemos dado pasos en la parte espiritual. El error que se comete, y no solamente quizás con un desorden financiero, sino con muchos pecados también, es que a veces siempre buscamos cosas prácticas. Por ejemplo, tengo tema ahí con mirar chiquillas, ya, no más Instagram y el celular ahí al fondo del mar. Ok, puede ser una solución, pero hay que partir por una estrategia espiritual. Entonces, las cosas prácticas funcionan, pero no por sí solas, porque finalmente es Cristo quien nos hace libres. Ok. Es Cristo quien nos hace libres. Entonces, no podemos pasar a una estrategia, ¿no es cierto?, más práctica si no hemos resuelto, ¿no es cierto?, la parte espiritual, o si no hemos avanzado y tomado acción en mi vida espiritual, en mi vida con el Señor. Si no empiezo a llevar una vida de lectura de su palabra, de oración, de comunión, difícilmente va a funcionar quizás parcialmente cualquier estrategia, ¿no es cierto?, práctica que nosotros podamos hacer. Entonces, la primera regla es partir arrepentidos ante el Señor y luego pasar quizás a cosas más concretas, aunque también podrían haber cosas en paralelo, pero para eso necesitan estar acompañados.
¿Cómo podríamos partir, por ejemplo, una estrategia financiera? Haciendo un balance. Suena a veces fome, porque lo es. Pero es súper bueno echar un vistazo, sacar una hojita, un lapicito y decir, a ver, este mes partí gastando en esto, y empezar a ver, ¿no es cierto?, en qué cosas puntualmente se me están yendo mis ingresos. Tener un balance me ayuda a tener una perspectiva en qué estoy gastando. ¿Qué otra cosa podría ser útil dentro de una estrategia financiera? Reducir gastos. Entonces, una vez que yo tengo este chequeo, yo veo efectivamente, lo más probable que apoyado por algún amigo, algún hermano en la fe que me abra los ojos, porque cuando uno gasta todo es importante, y detectar qué cosas a lo mejor yo podría dejar de gastar, ¿no es cierto? O en qué ya cosas mensuales podría o reducir o definitivamente eliminar de mis gastos a fin de mes. ¿Qué otra estrategia financiera podría tener? Si son buenos para salir a comer afuera, es comenzar a prepararlo en casa. También ahí hay una estrategia, ¿no es cierto? Empezar a apretarse el cinturón, pero tiene que ver con el tema, con el último tema, pero no el mío, sino el que vimos antes acá. Si es que se acuerdan, que dio la Ale. ¿Ah? El ahorro. El ahorro. Y a veces cometemos el error de decir, oye, pero es que así como estoy, puedo ahorrar 500 pesos al mes. Ahorren esos 500 pesos al mes. No, es que puedo ahorrar 1.000 pesos al mes. Ahorren esos 1.000 pesos al mes. ¿Saben por qué? Porque primero van a generar un hábito. Partiendo por ahí. Van a generar un hábito. Yo les voy a contar que yo tenía el hábito, ahora no, porque las monedas están súper escasas, pero siempre yo me quedaba con muchas monedas de 50 y de 10. Y me cargaban esas monedas porque eran muchas. Entonces yo las empezaba a guardar en un tarro. Empezaba así como ya, mucho, ya empezaba a meter. Y de repente ese tarro se convirtió en 2 tarros. Y ya cuando ya me empezaron a molestar, dije, ya los voy a contar. Yo creo que la primera vez tengo que haber hecho unos 25.000 pesos en monedas de 50 y de 10. Y uno puede decir, 25 lucas. Pero yo pagué una cuenta con eso. Pagué una cuenta con esa plata que ahorré y así empecé a generar un hábito que fue súper útil. Entonces, no subestimen las monedas de 10. Son sus amigas. Sí. Entonces, el ahorro es súper importante en nuestras vidas. Y más que ahorrar para nuestras necesidades, como veíamos en el tema del ahorro, tiene que ver con el dar a otros también. Somos administradores de lo que el Señor nos da. Entonces tenemos de alguna manera una parte espiritual y una parte práctica que nosotros podemos abordar. Pero chiquillos, si no estamos en Cristo, si no estamos apegados al Señor, va a ser muy difícil, muy difícil, porque el Espíritu Santo tiene que cambiar nuestra manera de pensar, tiene que girarla, tiene que cambiar. Eso es metanoia, ¿no es cierto? Arrepentimiento. Yo iba para allá y ahora voy para el otro lado. Tiene que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver el dinero, de arrepentirnos si lo estamos administrando mal. Y, ¿no es cierto?, con todo lo que hemos conversado también a lo largo de la serie. Por lo tanto, chiquillos, el Señor nos da posibilidades para vivir vidas ordenadas sin estar esclavizados a sistemas que ha creado el ser humano, sistemas pecaminosos. El Señor nos ha hecho libres, nos ha dado su palabra, herramientas, nos ha dado una iglesia a la cual acudir para poder ordenar nuestras vidas
y para poder vivir vidas en todas las áreas, incluida la del dinero, vivir de forma santa. Y con eso ustedes van a poder empezar a resolver dudas que tengan. ¿Podré meterme en un crédito hipotecario? Sí y no. Va a depender de las motivaciones, del contexto, de su situación financiera, de sus deseos. Y para eso tienen que estar en Cristo y acompañados también por su iglesia y pedir consejo y buscar ayuda y no creerse que ustedes son su única opinión o la única voz que les puede ayudar en ese proceso. Lo mismo para un crédito automotriz. Que el Señor nos ayude a poder distinguir, oye, cuando hay una deuda legítima o ilegítima, o cuando simplemente estoy saciando el materialismo que tengo. Y en fin, cuántas otras situaciones más. Podemos vivir vidas que agraden a Dios si nosotros nos entregamos a Él y le entregamos nuestra área financiera también, para que nosotros podamos ser también ejemplo para este mundo que nos observa. Porque el llamado también es a que nosotros podamos influir al mundo, que nosotros podamos ser ejemplo para el mundo y no que los sistemas pecaminosos del mundo que nos esclavizan se metan en nuestras familias, se metan en nuestra vida, se metan en nuestra billetera, sino que sea al revés. Que nosotros podamos ser luz donde estemos. Hay esperanza, chiquillos. Hay esperanza. No se agobien. Hay personas que lamentablemente toman decisiones muy erradas cuando se ven hasta el cuello con las deudas. Pero para nosotros hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en Cristo. Si tienen un amigo, un hermano que a lo mejor está hundido en las deudas, hay esperanza en el Señor. Hay esperanza en Cristo. En Él hay descanso. No hay pecado que el Señor no perdone. Él puede ordenar nuestras vidas, sentimental, financiera, laboral, pero debemos primero ir en arrepentimiento al Señor y pedirle de todo corazón que nos ayude. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has enseñado en 2 viernes que fuimos comprados por precio, que tú moriste por nosotros en la cruz y que moriste por nosotros para que no seamos esclavos del pecado, sino que seamos siervos tuyos. Y te damos gracias, Señor, porque nos ayudas y nos enseñas a no ser esclavos de los hombres, ni de los sistemas pecaminosos que crea el ser humano, Señor, sino que podamos ser libres en ti, que podamos tener una libertad financiera, que podamos tener libertad, Señor, también para administrar de forma correcta los recursos que tú nos has dado. Señor, si hemos sido malos administradores, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, porque queremos entender que son tus recursos y no los nuestros. Que tú nos has dado, Señor, todo lo que tenemos para que podamos vivir, Señor, como tú quieres que nosotros vivamos. Señor, sin ostentación, sin materialismo, sin avaricia y no viviendo una vida que quizás no podemos pagar. Señor, ayúdanos a ser ordenados, Señor, con nuestras finanzas, con nuestros bienes materiales, a poner siempre en nuestro presupuesto, Señor, el dar, el ofrendar, el ahorrar, que son las formas en que tú quieres que nosotros te honremos. Espíritu Santo, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, que nos recuerdes tu palabra en cada momento cuando nos veamos tentados, Padre. Ayúdanos, Señor, te necesitamos día a día, pero confiamos también en que tú has vencido al mundo, que no somos esclavos del pecado, que somos libres, Señor, en ti, y que somos tus siervos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos ayudas, porque tú estás día a día con nosotros. Señor, te entregamos absolutamente todo lo que somos y te lo entregamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.